Géminis, bienvenidos mis guerreros y mis guerreras a esta lectura especial. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Estas van a ser las revelaciones para lo que falta de julio, agosto y septiembre. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito, pues qué gusto verte en mi canal. Cada mes va a tener un mensaje distinto. Y vamos a empezar con lo que falta para el mes de julio. Sí sé que estas lecturas están un poquito atrasadas, usualmente salen antes, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y mira, Géminis, para ti, qué espectáculo. Tienes el arcángel que te va a estar protegiendo estas últimas 2 semanas, como el arcángel Rafael, que representa la carta del 6 de copas en el tarot. Y te habla de un periodo de tiempo en el cual vas a estar conectando con tu niño, con tu niña interior, en el cual podrías estar recordando viejos momentos de tu infancia, momentos del recuerdo que te van a hacer muy feliz, esa conexión tan especial también que vas a estar teniendo con seres queridos o amistades de tu infancia o del pasado que van a estar regresando. No necesariamente tienen que ser también de tu infancia, pueden ser personas del pasado con quienes tenías un gran tiempo tal vez de no verte, de no conversar, por situaciones de la vida. Sabes, la vida sigue su curso, cada quien toma un camino distinto, no tiene que haber nada de drama allí. Sí siento con esto que va a haber esta reconexión con viejas o incluso donde podrías estar conectando con nuevas amistades. Eso va a estar también muy fuerte para ti, un nuevo grupo de amigos que podrían estar llegando a tu vida, una persona especial tal vez también. Vamos a ver cuál es el mensaje para lo que falta de julio con respecto a las energías. ¿Cómo vas a estar tú con las energías? Y aquí está la carta que se volteó para ti. Escucha a tu voz interior. Es el mensaje que te están dando. Cuando tengas dudas, cuando tengas algún tipo de inseguridades, medita, ora, utiliza la práctica de relajación, de meditación o de oración que sea con la que tú más te identificas y conecta con tu voz interior. Escucha esa vocecita dentro de ti que te dice: no, esto no está bien, no, esto no suena bien, no, me parece que mejor debemos hacer esto de esta manera. A pesar de que vaya en contra tal vez de lo que te están diciendo las personas que están a tu alrededor, Géminis, siento que esto también te está diciendo que confíes más en ti. Que la única voz que importa en estos momentos, pues para algunos de ustedes, es la tuya. También con eso me está llegando un mensaje para algunos de ustedes de que hay algo que tú tienes que decir. Y eso puede tener que ver, ¿sabes? Lo importante del mensaje es el fondo. El mensaje es que hay algo que tú tienes que decir. Para unos de ustedes eso puede ser tal vez que simplemente tienes que parártele firme a alguien. O tal vez tienes que pararte firme tú para saber cuál es el siguiente paso que vas a dar. Para otros tal vez es que tienes algo dentro de ti, un mensaje que darle al mundo, que puede venir de la forma escrita, por medio de poesía, por medio de escribir una novela, por medio de escribir un libro, por medio de tal vez abrirte un podcast, abrirte un canal de YouTube. Hay algo que tienes que decir, hay algo que tienes que hablar y que tienes que sacar dentro de ti. Y con esta carta entonces te dicen, esa vocecita interior que te está indicando de que tienes un mensaje que darle al mundo, escúchala y hazlo. ¡Qué bien! Vamos a ver ahora la predicción para ti, para lo que falta de estas 2 semanas, Géminis. Vamos a ver. Tienes la carta del 10 de bastos, la carta del 9 de espadas y la carta de la estrella. Con esto yo te estoy viendo a ti que durante estas 2 semanas vas a estar saliendo de una situación bastante difícil, ¿eh? Incluso puede que ya el mes de julio haya sido un poquito pesado emocionalmente, energéticamente para algunos de ustedes, en donde de la nada tal vez no sepas por qué, te sientes como más cansado, te puedes estar sintiendo como un poquito con las energías pesadas. Oye, no te vayas de la lectura, todo eso se resuelve, mira que aquí está la carta de la estrella, pero te estoy dando las energías que estoy recibiendo. Entonces puede que para estas 2 últimas semanas del mes de julio todavía tengas esa energía, pero ya estás saliendo de esa etapa. Ya vas a estar saliendo de esas energías pesadas, de esas energías en donde tal vez sientes que tienes un mundo de responsabilidades sobre tus hombros, en donde estás teniendo dificultades para conciliar el sueño. Y puede que eso venga al arrastre haciendo el mes de julio un poquito el mes pesado, ¿sabes? Yo te digo aquí los mensajes que yo recibo, tanto buenos como no tan buenos.
pues lo importante es que pueda llegarte este mensaje para ti. Y si estás en ese momento de que no sabes qué hacer, que estás confundida, estás confundido, estás enredado, no sabes por qué te estás sintiendo de esa manera, estás tratando de buscar una explicación, algunas veces no hay una explicación. Mantente siempre con la actitud positiva, mantente siempre con la frente en alto, levántate con una actitud de gratitud, de positivismo, que esa energía que puede estar alrededor de algunos de ustedes está pronto a terminar con esta carta de la estrella. Sabes, la luz va a volver a salir a ti, vas a volver a brillar con esta carta de la estrella, las cosas van a cambiar nuevamente para ti. Siento esta imagen también como de una persona que está atravesando por un túnel oscuro. Y eso no tiene que ser literal, eso me lo están colocando de esa manera, pues entonces puede ser una interpretación del mensaje para ti. Y puede que algunos de ustedes se estén sintiendo de esa forma, de que de repente todo a tu alrededor está oscuro, de que de repente no estás viendo por qué estás haciendo las cosas, ¿sabes? No entiendes o no comprendes por qué estás pasando por ciertas cosas, cuál es el propósito de hacer esto, qué voy a obtener si continúo con este proyecto, cuál va a ser el resultado. Es como que ahorita para algunos de ustedes no le encuentran sentido a algunas cosas. Todo eso se va a aclarar. Es como si tuviese una nubecita negra por allí dando vueltas que está pronto a retirarse, está pronto a irse. No te rindas, sigue hacia adelante. La carta de la estrella te augura a ti triunfos, éxitos, reconocimiento, brillar. Vas a conectar también con la naturaleza, es importante. Eso también te lo marca acá la carta del arcángel Rafael para que recargues energías, ¿eh? Fuerzas y ánimos, que vas a estar saliendo de esa situación. Vamos a ver el mensaje de amor para ti. Oye, si te gustan estas lecturas, déjame tus deditos para arriba para saber que te gustan estas lecturas de las revelaciones y puedes preparar las de los últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, a tiempo, para que las recibas antes de que inicie octubre. Déjame en los comentarios saber cómo van las cosas contigo, si estás pasando por algunas de estas etapas donde sientes como que hay una nubecita negra dándote vueltas ahí, pero más que todo emocional, porque no siento que nada malo esté sucediendo, es como las energías a tu alrededor. Vamos a ver cuál es el mensaje de amor para ti. Te quieren hablar 2 cartas, te las voy a dejar. Y las cartas que te salen te dice perdonar y aprender. Y esta energía te está indicando de que es el momento de sanar y de soltar el pasado. Tus experiencias son importantes, que aprendas de ellas, que las reconozcas, pero si no te aportan nada positivo, es el momento de obtener solamente, extraer lo bueno y soltar lo que queda. ¿Sabes? Me colocan la imagen como cuando uno exprime limones o exprime naranjas, pues que le sacas todo el jugo y después solamente queda pues la cáscara. Yo lo conozco como el gabazo. Y eso lo tiras, pues no te lo comes. Pues así mismo me están indicando que hagas con esas experiencias del pasado. Y si me están poniendo esa referencia, puede que algunos de ustedes tengan que hacer algún tipo de trabajo energético en los cuales te estás imaginando de que pues estás extrayendo de esos recuerdos del pasado solamente las cosas buenas y tirando lo que ya no sirve a un lado. Y en la manera que sanes eso, vas a poder abrir tu corazón para que llegue más amor a ti. Tienes la carta también de los factores religiosos. El mensaje que te da acá es un mensaje distinto. Dice, tu vida amorosa se ve influenciada por tus prácticas religiosas o tu espiritualidad. El mensaje que yo recibo para ti por medio de la canalización me están indicando de que hay algunos de ustedes que podrían estar un poco desconectados tal vez con sus prácticas o con sus creencias religiosas o espirituales. Me están indicando de que es el momento entonces de que vuelvas a retomarlas. Cualquiera que sea tu práctica, cualquiera que sea tu creencia, aquí todos son bienvenidos. Lo que me están indicando es que hay algunos de ustedes que tal vez se han desconectado un poco de sus creencias y te están diciendo con esto, te están tocando la puerta así, regresa a nosotros, regresa a los que sea que tú practiques, pero vuelve a conectar con eso, vuelve a conectar con Dios, con las energías, con el universo, con las creencias que tú tengas. Pero siento para ti que ese es el mensaje de que hay algunos que han perdido un poquito tal vez la fe o la creencia y te están diciendo, no, regresa a nosotros. Vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas del propósito de vida. Cayeron muchas cartas, vamos a quedar con todas ellas, lo siento. Vamos a ver. Propósito de vida. Te sale la carta de maestro espiritual. ¡Wow! Algunos de ustedes tal vez, mira, yo te hablé de que tienes algo que decir, que tu voz, y pues siendo un maestro espiritual o una persona que enseña o que entrena, no necesariamente con algo de espiritualidad, tu voz tiene que ser escuchada.
Para otros de ustedes sí te están indicando de que tienes que buscar un camino ya finalmente como maestro espiritual, y cae de vuelta eso con la energía de las creencias religiosas o espirituales. Puede que algunos de ustedes vayan a dar clases, tal vez así como de catecismo o confirmación en la iglesia, o en otro tipo de prácticas o creencias vayas a empezar a dar algún tipo de clase de meditación, de sanación, ¿sabes? Tal vez que tú vayas a buscar esas clases o que esas clases vayan a llegar a ti. Oh, mira, me acaban de colocar en la mente la imagen de que, o esta frase mejor dicho, de que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y eso siento que es lo que va a suceder. Para ti va a aparecer el maestro o la maestra que te va a enseñar lo que tienes que hacer para los siguientes pasos de elevación espiritual para ti. Me encanta. Y una respuesta que puedas tener para estas 2 semanas, una pregunta que tengas, ¿qué respuesta te dan tus ángeles? Si no la tienes en estos instantes, pues es una cuestión que puede suscitarse durante estas 2 semanas. La respuesta que te dan es que pidas ayuda a otras personas. No lo hagas tú solo, no lo hagas tú sola, pide ayuda. Muy bien. Esto es julio, lo que falta de julio. Vamos ahora entonces con agosto. ¿Cuál es el arcángel que te va a estar acompañando? Y te sale, wow. Háblame de confirmaciones. Mira que la última carta del tarot que salió aquí para ti fue la estrella. Y abriendo agosto, te sale la carta de estrella. ¿Y qué te dije? Estas son las últimas 2 semanas de dificultad para ti, emocional o física que estés viviendo. Y ahora se va a abrir el nuevo camino. De agosto en adelante sale la luz nuevamente para ti. El arcángel Jophiel es el arcángel quien te va a estar protegiendo. El número divino que te da Géminis es el número 17. Puede ser también el número 71 si lo utilizas al revés, o puede ser el número 8, y esto es para el mes de agosto. Pues si sumas el 7 más el 1 es el 8. Esto podría estarte dando fechas particulares durante el mes de agosto, el 17 o el 8 como días importantes para ti. Para otros simplemente son números importantes que te están dando aquí el arcángel Jophiel con esta carta de la estrella, que te habla de sueños que se van a hacer realidad, ¿sabes? Me colocan la imagen como de una estrella fugaz que pasa que tú le pides el deseo y te lo concede. Te indica esta carta de que tienes que creer en ti, y mira justamente lo que te dije, el final de una situación difícil, y yo te estuve hablando de eso allá. Termina la dificultad para ti. Con esta carta de agosto en adelante se ve nuevamente que reclamas tu posición en el mundo, reclamas la posición que es tuya. Tal vez no tengas que hacer absolutamente nada, sino simplemente que las cosas se alinean para ti en agosto para que todo empiece a salirte bien. Una vez más, como te digo, no veo que estas últimas 2 semanas sea nada dramático para ustedes. Siento simplemente que tal vez ya vengas con esa energía y durante estas 2 semanas ya empieza a disolverse esa energía. Empiezas a salir de esa situación y ya cuando entra agosto, entras con todo el éxito para tu vida. Manténganme al tanto de cómo se dan las cosas para ustedes. Recuerda de igual manera también seguirme en mis redes sociales @jtarot7. Estoy en Instagram, Twitter y Facebook. Allí yo hago publicaciones y anuncios también. Así que conecta conmigo por allá. Vamos a ver la energía para el mes de agosto para ti. Tienes la carta de la integración. ¡Wow! Y mira, con la carta de la integración, agosto me habla de que es un mes en el cual 2 polos opuestos o 2 mundos completamente distintos van a empezar a integrarse, van a empezar a conectar. Y como te indico, estas son lecturas generales. Para cada uno de ustedes esto va a aplicar de una manera distinta. Esto puede ser para un grupo de ustedes, 2 personas, 2 familiares que no se estaban llevando bien, 2 parejas completamente distintas, 2 personas distintas que finalmente encuentran ese punto medio. Para otros de ustedes, esta integración de 2 mundos puede tener que ver con tu vida profesional y tus sueños, tus deseos, que finalmente se combinan y puedes vivir de lo que a ti realmente te apasiona. Va a haber una gran integración de 2 mundos en tu vida, un balance. Sabes, mientras que julio lo siento como un mes un poco pesado en cuanto a energías, emocionalmente un poquito uno por un lado y otro por el otro. Agosto ya siento ese momento del balance, ese momento de que ahora todo tiene sentido, de que todo tiene razón. Fíjate, aquí está la energía de fuego y la energía del aire, trabajando en conjunto.
Recuerda también que te hablé en julio de que vas a estar conociendo nuevas personas. Esas nuevas personas pueden estar pasando también durante el mes de agosto, con que puedes llegar a tener algo bastante importante o especial. No tiene que ser relación, ¿eh? Eso puede ser una relación, es lo que tú quieres, o eso puede tener algo que ver tal vez con una asociación laboral, alguien con quien entonces empiezas a trabajar en conjunto y las cosas para ti empiezan a salir muy bien. Me gusta muchísimo esa carta de la integración para ustedes. Vamos a ver la predicción para el mes de agosto en general, qué es lo que más destaca. Tienes la carta de la justicia, la carta del 4 de copas y la carta de la reina de espadas. A ver. En agosto yo siento que a ti te van a estar haciendo entrega de un contrato. Te van a estar haciendo entrega de un contrato, que eso puede ser un trabajo, eso puede ser un contrato de algo que tú has estado esperando. Va a estar llegando a ti y siento con esta energía de esta carta de la justicia, 4 de copas y la reina de espadas, de que las cosas van a salir a tu favor. Y esto está siendo como una gran ayuda, una gran bendición que va a estar llegando a ti. Siento cierta energía con este 4 de copas, algunos de ustedes tal vez con estos brazos cruzados y esta energía, esta actitud así como de no estar seguros. Lo que yo puedo ver aquí para ti es que esto que viene es algo que tú has pedido. Puede ser un nuevo trabajo, puede ser un nuevo contrato de vida, puede ser un contrato que vas a estar firmando. Situaciones judiciales se van a estar resolviendo a tu favor en caso tal de que tengas algo por allí pendiente. Hay una situación para algunos de ustedes donde dos grandes grupos, dos empresas se van a estar uniendo, tal vez la tuya y de otra persona, tal vez tú seas un empresario, una empresaria, y una compañía más grande quiere absorberte, pues comprándote y pagándote. Puede esto también tener que ver con que tienes una idea. Y siento esta energía como de una gran corporación que podría estarte haciendo una oferta de trabajo. Y te lo digo de esa manera, una gran corporación quiere hacerte una oferta de trabajo. Siento que al inicio tú no vas a estar como muy seguro o muy segura tal vez, especialmente si eres independiente y no quieres pasar a estar bajo la sombrilla de una gran corporación, pues estás acostumbrado a tus horarios. Te lo digo de esa manera porque, como te indico, como son lecturas generales, para cada uno de ustedes se aplica de una forma distinta y si me pongo a canalizar las diferentes maneras, aquí nos quedamos 4 horas. Pero la carta de la reina de espadas me indica de que efectivamente esto va a ser algo que te va a dar control, que te va a dar poder. Si estamos hablando de esta energía de la corporación que quiere comprar tu idea, utilizar tus servicios, absorber tu negocio, vender tus productos, te va a ir bastante bien con la carta de la reina de espadas porque siento que de todas maneras, por las negociaciones que tú vas a hacer, y eso sí lo veo. O sea, tú no vas a estar contento o contenta con todas las cláusulas del contrato. Tú vas a querer negociarlas y lo logras. Pues con esta carta de la reina de espadas tú vas a tener todavía control, cierto control o cierto dominio sobre tu palabra. No vas a quedarte sin voz. Eso es lo importante. Otras situaciones legales o judiciales también se arreglan. Al comienzo yo veo que esto podría tener un para atrás, un como que no llegan al acuerdo. Van a continuar negociaciones, pero cuando terminen esas negociaciones las cosas salen a tu favor. Vamos a ver cuál es el mensaje de amor para ti, que como te indico, no tiene nada que ver con pareja o solteros, puede que sí, puede que no. También puede tener que ver con amor propio. Y los ángeles, ¿qué te quieren dejar saber en el aspecto del amor? Aquí está. ¡Wow! Te dije. Ay, es que a veces yo me adelanto, te digo, me adelanto. Dice que te tienes que amar a ti primero. Y te lo dije, a veces puede ser de amor propio. Y justamente salió la carta de amor propio. Tienes que ponerte a ti en primer lugar. Recuerda, tu voz es la voz que importa. Y siento que ese es el mensaje también muy fuerte, el overall, el mensaje en general. Overall. Para ustedes, ámate a ti primero. Ponte tú en primer lugar. En la manera en la cual tú demuestres que te respetas y que te das tu lugar, pues las personas que están a tu alrededor también te lo van a dar. Pues no les va a quedar de otra. Tan, 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 tan. Y el mensaje de los ángeles con respecto a tu propósito de vida, que eso no quiere decir que esto es lo que te vas a dedicar. Algunos de ustedes tal vez sí. Otros puede ser en qué
enfocar tus energías durante este mes para elevarte. Ok, esta es la carta que quiero hablarte. Mira, y esto es justamente lo que yo siempre digo. Luz y progreso, pues luz y amor, en inglés yo lo traduzco así, love and light, y eso es lo que te sale. Luz y progreso para ti es el consejo de los ángeles. Dice que tu propósito es traer luz y amor a este mundo. Tienes un propósito divino y mira, va de la mano con esa carta del maestro espiritual. Tienes un propósito divino en tu vida. Me encanta. Si tú también crees que tienes un propósito divino en tu vida, pues déjame tus deditos para arriba para saber que es así. Recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que muchas personas más también lo puedan ver. Es la manera en la cual puedes apoyarme aquí en YouTube para que mi canal pues se mantenga presente en YouTube y yo pueda continuar haciendo estos videos. A ver, durante el mes de agosto se presentará alguna situación que requiera alguna respuesta, alguna pregunta que vayas a tener, así que te invito a que vuelvas a ver este video. ¿Y qué te dicen tus ángeles aquí? ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás listo? Mira, con la carta esta. Así que te digo, agosto va a ser tremendo mes para ti. Ya creo que llega agosto para ustedes porque va a ser genial. Ok, julio, agosto, septiembre. Tienes al arcángel Miguel que te va a estar protegiendo durante todo el mes y te da las bendiciones con respecto a tener reconocimiento. Vas a ser respetada, respetado. Te va a dar cierta energía de ambición en la cual tú vas a querer un poquito más. Así que tener control y balance con eso. Te va a dar también la energía de poder discernir qué es lo correcto y cuáles son los pasos que tú vas a tener. Esas son las bendiciones que te va a estar indicando. Y sobre todo te va a dar esta sensación de siempre cumplir con los principios, de mantenerte con la ética, de mantenerte con la moral, de mantener tus pies sobre la tierra, ¿sabes? Siento que ese va a ser el mensaje principal para ti. Y con eso te va a estar ayudando el arcángel Miguel en estas batallas. A mantener los pies sobre la tierra. Y para mantener los pies sobre la tierra significa, si te están diciendo eso, de que tú vas a estar volando. Hermana, hermano, tú vas a estar en los cielos, en el éxito y en el triunfo. Pero siempre, sobre todo, recuerda de dónde viniste. ¡Wow! ¿Y quiénes estuvieron a tu lado cuando no tenías nada? Oh, me encanta ese mensaje. Te van a estar dando también el arcángel Miguel, ayudándote con la objetividad, sabiduría, vas a estar recibiendo. Y que te mantengas siempre con esa energía de ser íntegra, ser íntegro, de no olvidar quién eres. ¡Wow! Que viene aquí para algunos de ustedes que esto es como fama para unos, para quienes lo quieran, otros es reconocimiento en tu vida laboral. Si alguno de ustedes está con algo tal vez para septiembre que tiene que ver con política, lo puedes obtener y lo vas a obtener siendo honesto, siendo honesta. Me encanta esa situación. Déjame saber cómo resuena eso contigo. Recuerda, estoy bien, esto fue en agosto y esto es septiembre. O sea, todavía falta para que eso suceda. Así que si en estos instantes tú estás como que, eso no me va a pasar, eso no es para mí. Oye, todavía no ha llegado agosto. Oye, todavía no ha llegado septiembre. Espera que lleguen los meses. Y son cosas buenas. ¿Por qué no las quieres? ¿Por qué las rechazas? Acéptalas y recíbelas. Vamos a ver cuál es la energía del mes de septiembre. Y no puedo creer que ya, para mí ya se acabó el año. Ya yo estoy en septiembre, si te fijas. No, faltan 3 meses. Todavía falta más. Pero en mi mente ya yo estoy en septiembre. A ver, aquí está la carta que quiere hablarte. Proyecciones. ¡Wow! Con la energía de las proyecciones, si yo veo mira, el mensaje que percibo para ti en esta ocasión me están indicando más que todo de que hay algunos de ustedes que podrían estar conectando energéticamente o espiritualmente con otra persona, con una alma gemela. Y cuando yo hablo de almas gemelas, es en todo el contexto de la palabra. No me lo estoy solamente seccionando a alma gemela, una persona con la que me voy a casar y que es mi amor de mi vida. No, hay almas gemelas que son tus mejores amigos. Hay almas gemelas que son tu familia. Hay almas gemelas que son tus hermanos, pues, tu familia, ¿sabes? Me refiero a todo el gran espectro de la palabra almas gemelas. Siento que algunos de ustedes aquí van a estar experimentando eso con esta carta de las proyecciones. Vas a estar conectando con alguien que tú no sabes qué es lo que es, quién es o por qué. Y todo esto podría estarte pasando tal vez físicamente mientras estás durmiendo o mientras estás teniendo sueños. Para otros, sí me están indicando esta energía, si crees en estos viajes astrales, ¿sabes? Donde sales de tu cuerpo
y experimentas ciertas cosas. Para algunos de ustedes que sí lo estoy viendo en ese nivel mucho más ya energético, en donde podrías estar, si no habías experimentado eso antes, vas a poder estarlo realizando ahora, que de alguna manera u otra también me lo están conectando acá para ti con eso de déjà vus. Podría ser un mes, septiembre, de bastantes déjà vus para ti, donde vas a estar conectando con personas y sintiendo esa energía de que ya te conozco de antes, porque siento esta energía de que nos hemos visto antes o que hemos hecho esto antes, ¿sabes? Vas a estar teniendo eso. Y lo conecto más que todo para algunos de ustedes con este tipo de proyecciones astrales que vas a estar experimentando. ¡Wow! Ok. La predicción para el mes de septiembre. Vamos a ver para ti, Géminis, ¿qué te sale aquí? 5 de espadas, reina de oros y la carta del 2 de bastos. A ver. Mira, con esta energía, yo veo para algunos de ustedes el mes de septiembre que hay un viaje para ustedes con esta carta del 2 de bastos. Pues estás dejando gente atrás, estás dejando una situación atrás en el pasado, y esto puede ser un viaje tal vez temporal. Esto puede ser esa energía tal vez de que algunos de ustedes se pueden ir de gira, tal vez si eres artista, cantante, famoso, o quieres serlo. Eso puede ser el contrato que algunos de ustedes van a estar firmando, tienen la carta de la estrella. Si no tienes nada que ver con eso de fama ni de televisión y eso no es lo tuyo, pues no te preocupes. Puede ser que en el trabajo que estés o en el nuevo trabajo que te van a ofrecer, en otro país o en otra ciudad, tengas que irte. Y cuando tú estés en ese nuevo lugar, y esto es septiembre, tú vas a estar así como que, ay, porque siento como que estoy en casa, ¿sabes? Me encanta esa energía. Vas a estar sintiendo así como que me siento en casa, me siento feliz, siento que regresé a mi hogar. Y tal vez nunca has ido a ese país, nunca has ido a esa ciudad, y te vas a sentir así como que me siento tan bien acá. Pues sí lo veo con esta carta del 5 de espadas, que hay cosas que se van a estar quedando atrás. Esta carta de la reina de oros, familiares, seres queridos que van a estar extrañándote a ti o que tú vas a estar extrañando. Y efectivamente tienes el 2 de bastos. Tu destino va hacia otro país, va hacia otra ciudad. Ahora, tal vez no sea que te vas a ir a vivir permanentemente allá. Para algunos de ustedes tal vez sí. Para otros eso también puede ser de que empiezas un periodo, ¿sabes? Como te lo dije, de giras. Donde tal vez estés una semana en un lugar, regresas a tu país de origen, donde siempre has vivido de toda tu familia. Te vas 2 semanas de nuevo para otro lugar, después regresas. O sea, siempre vas a estar yendo y viniendo. Qué bien por ti, qué fina, qué fino. Muy bien, me gusta esa energía. Pues yo sí te veo con destino para estar en otro lado. Mira, y todo esto tiene agua, agua, agua. ¿Te vas? Y ya sabes, como te estoy diciendo, puede ser que tenga que ver con esa energía de irte permanentemente a vivir a otro lugar, o por el trabajo que tengas, las nuevas oportunidades que vas a tener, vas a estar haciendo giras. Ya sea giras porque eres famoso, famosa, o giras tal vez, ¿sabes? Hay diferentes empresas que hacen giras para ayudar, tal vez sea parte de algún tipo de gobierno, sociedad privada. El fondo es lo importante. Aquí hay viajes que para algunos de ustedes pueden ser permanentes, para otros pueden ser ir y venir, ir y venir, ir y venir. El mensaje de amor para ti. Oye, me gustan estas energías, ¿eh? Muy bien. ¿Y a ti? ¿Qué te parecen estas energías? Déjame tus comentarios, también tu nombre y tu país, para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y acuérdate, invita a tus amigos y tus amigas también para que vean este video o el de su signo. El mensaje de amor para ti es tener una conversación de corazón a corazón. Que siempre que estés hablando de tus sentimientos, sé honesta, sé honesto. Y eso tiene que ver también incluso contigo misma, contigo mismo. Que seas honesto, honesta con lo que tú verdaderamente quieres. Si no quieres estar en una relación, pues no lo estés. Y sé honesto, honesta con eso. Contigo misma, contigo mismo. Si no quieres tener hijos, pues sé honesto, sé honesta contigo y simplemente acepta que no los quieres tener. Y cuando tengas conversaciones con otras personas, pues no tengas ningún tipo de temor de ser juzgado o juzgada por la sociedad. De igualmente lo contrario, pues si quieres tener hijos, si quieres estar en una relación, quieres casarte y todo lo demás, pues muy bien, felicidades, acéptalo. Siento que más que todo la energía con esta carta, tus ángeles te están diciendo, acéptate, acéptate, ¿sabes?
Si no quieres cumplir con algo que exige la sociedad, no lo hagas. Sé tú misma, sé tú mismo. ¿Sabes? Principalmente esa energía de tal vez tu enfoque quieras ser en lo profesional y tú no quieres tener una familia o no quieres tener hijos. Y sientes presión tal vez de tus seres queridos o tus familiares que te dicen, ¿y cuándo vas a tener un hijo? ¿Y cuándo vas a tener un hijo? Y tú estás así como que, ay, después. Entonces como que aquí te están diciendo, llegó el momento de decir así, pues no quiero tener hijos, yo soy feliz como estoy, o si quiero tener hijos, estoy trabajando en eso, o quiero tener hijos sola, o quiero tener un hijo solo, ¿sabes? El mensaje principal es acéptate. Wow. Y como te indico una vez más, es una lectura general, aplica de una manera distinta para cada uno de ustedes. Sea lo que sea que tengas que aceptarte. Puede ser incluso hasta tu preferencia. Tus ángeles, con la energía del propósito de vida, ¿qué mensaje te dan? Te sale aquí, autor. Mira, yo te lo dije. Te lo dije al inicio cuando estaba hablando con esa energía de tu voz interior, que tu voz tiene que ser escuchada, y algunos de ustedes que tienen un mensaje que dar. Tienes que escribir un libro, tienes que escribir una canción. Tal vez algunos de ustedes, ese sea tu libro lo que te hace reconocido. Tal vez escribas una canción, un poema, una pintura. Hay algo de tu autoría que va a ser importante para ti. Porque te dice esta carta del autor de que hay un libro dentro de ti que necesita ser expresado. Hay palabras dentro de ti que necesitan ser habladas. Tal vez te abres un canal de YouTube y te va bien. Recuerden que cuando se abre un canal hay que darle constancia, dedicación y trabajar en el canal. Acá se ve que eso te va a llevar al éxito en un futuro. Muy bien. Y la respuesta a una situación que se te presente donde te encuentres como en una encrucijada y no sepas qué hacer en septiembre, ¿cuál sería la respuesta que te dan tus ángeles? Cayó esta carta de frente, dice oportunidad, pero voy a sacar una más que quedó fuera de la cámara. Mira, y te quieren hablar cartas a ti a un millón. Te sale la carta comprometerte y la carta de no detenerte. Ese es el mensaje que te dan tus ángeles. Durante el mes de septiembre no te detengas, sigue adelante. Mira, y te dije, compromiso, constancia, consistencia es la clave. El éxito no llega de la noche a la mañana. Con esta carta del autor, si tienes unas palabras que decir, eso no significa de que publicas tus cosas, lo que vayas a hacer, tu podcast, tu canal de YouTube, tu libro, tus poemas, tus canciones, en septiembre y que al día siguiente te va a ser exitoso. Ojalá sea así. Mi decreto para ti es que sea así. Pero usualmente eso toma tiempo, constancia y compromiso. Y es justamente la carta que te dijeron acá. Y te dice, no te detengas. Si no te llega el éxito de inmediato de la noche a la mañana, no te detengas, continúa. Mira, muy bien. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Recuerda suscribirte, activar la campana, la campana, para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Ha sido un placer el haberte atendido y te decreto mucha luz y progreso.